Bueno, Luis, hola amigo de nuevo. Bueno, estamos ¿Qué tal, aquí, Borja? como sabes, pues con esto del COVID no estamos pudiendo hacer ningún tipo de charla, así que lo que nos gustaría es empezar a hacer una serie de entrevistas por vídeo sobre diferentes temas que a día de hoy están impactando. Y yo creo que uno de los más relevantes, y como sabes, hemos hablado largo y tendido sobre esto, es el impacto de los mercados financieros, ¿vale? Y al final, como esto también se traduce en los ahorros de las personas. Entonces, antes de empezar, me gustaría que te presentaras un minutito para que la gente entendiese un poco de dónde vienes y para que también des algunas cifras de los fondos que gestionáis actualmente. Perfecto, nada, muchas gracias. Primero de todo, encantado de estar contigo, Borja. Y nada, yo soy Luis Torres, soy analista financiero. De formación hice ADE en ESADE, licenciándome ya ya empieza a ser algo lejano 2007. Y desde entonces, antes de ponerme por mi cuenta, bueno, de integrarme en el equipo de lo que nosotros llamamos JKP, que es el Japan Deep Value, el Panda Agriculture and Water Fund y el Koala Capital SICAV, estuve trabajando como consultor estratégico en Roland Berger, en proyectos de consultoría estratégica un poco tanto en Europa como en Estados Unidos. Luego estuve un año y pico en banca de inversión en una boutique que se llama Atlas Capital, que hoy es Montalbán Atlas Capital. Y luego en Bluecap, que es una consultora muy centrada en temas de gestión de riesgo de crédito, trabajando tanto en Londres para el Santander como aquí en Barcelona para CaixaBank. Y desde hace ya 5 años, analista financiero en Koala Capital SICAV, que básicamente pues, es un vehículo de renta variable flexible, que quiere decir que podemos invertir en cualquier tipo de activo en todo el mundo. Y digamos que tenemos un estilo de gestión muy, muy asentado en el sentido común, ¿no? En intentar invertir en activos de buena calidad que aseguren la preservación del capital a una valoración razonable, ¿no? Y ahí pues tenemos el Koala, que como te decía es un poco como nuestro laboratorio de ideas, y luego tenemos el Japan y Panda, que son fondos muy casi temáticos. El Japan Deep Value invierte en small caps japonesas en una Y oportunidad perdona, de un mercado. creo que tuvo rentabilidad récord, ¿no? En 2017. En 2017 fue uno de los fondos más rentables de España. A ver, es un fondo de renta variable con mucho riesgo, con volatilidad, pero la verdad es que, digamos, que te permite, es casi como un private equity que te permite entrar en empresas cotizadas japonesas. Casi el 90% se trata de compañías familiares, con más de 60 años de historia, que han pasado por crisis mucho más duras que las del COVID, como la de Fukushima, que si quieres luego podemos hablar, con una tensión emocional mucho mayor y más larga en el tiempo, y que básicamente tienen cero deuda, mucha caja, Sí. con lo cual esto es lo que te garantiza que una compañía puede funcionar. Y luego está el de agricultura y agua, que es como un temático que combina la megatendencia, el viento de cola que te da este sector, sobre todo impulsado por la demografía, pero también un poco beneficiarte del stock picking, ¿no? O sea, tú sabes que la autopista va por aquí, pero vamos a intentar ir por el carril izquierdo, que es más rápido, subiéndonos a las mejores compañías, ¿no? Y en total estaremos gestionando pues unos 70 millones de euros en activos bajo gestión. Oh, genial, no, muy claro, Luis. A ver, para empezar, nos encontramos con la caída del mercado más abrupta y rápida en tiempo Sí, desde señor. que, digamos que desde casi diría que desde que nacieron nuestros abuelos, Sí, y nos sí, y encontramos al mismo tiempo, a día de hoy, con un mercado americano que ya ha subido un 27% desde mínimos. Entonces, ¿eres capaz o tienes la explicación a este fenómeno? Sí, a ver, realmente, o sea, no nos equivocamos que está siendo una caída histórica. O sea, con respecto a lo que nos queda más cerca, el IBEX, el primer trimestre de 2020 es su peor trimestre registrado nunca. Y luego, como decías tú muy bien, el Standard & Poor's, por ejemplo, que es quizás el selectivo más seguido, el Standard & Poor's entre el 19 de febrero y el 23 de marzo cayó un 33%, que es, como tú decías, la caída más rápida que ha tenido nunca, que luego ha ido seguida de un rebote igualmente alto, ¿no? Entonces, a ver, aquí habría dos consideraciones. Una consideración teórica previa, que es que, como sabemos, por ejemplo, yo estos días he estado releyendo a André Costolani,
que era un especulador en bolsa de mediados del siglo XX, un judío húngaro que se transformó al catolicismo y que hizo carrera en Wall Street, y que yo creo que es el libro que mejor te puedo explicar cómo el comportamiento de los mercados a corto plazo, ¿no? Entonces, Costoliani tiene frases buenísimas que te dice que cuidado, porque en el corto plazo una compañía que presenta buenos resultados y se supone que tiene que subir, cuidado porque puede perfectamente bajar o viceversa, ¿no? Que poniéndote de que al final en el corto plazo lo que reflejan los precios, a ver, allí una pequeña nota a pie de página importante para los que nos escuchen, la bolsa es un mercado muy peculiar, porque la bolsa tiene que poner precio diario, es decir, el mercado, Mr. Market, nos da precio y liquidez cada día. Entonces, a veces cuando las condiciones del mercado, la incertidumbre, al final el precio de un activo es, sabéis, la suma perpetuidad de los flujos de caja que genere ese activo. Si es un bono, la suma de los cupones, el descuento de los cupones, perdón, y si es una renta variable, pues le llamamos variable porque los beneficios son más difíciles de estimar, ¿no? Pero claro, ese ejercicio, cuando lo tenemos que realizar en un entorno de enorme incertidumbre, es decir, incertidumbre desde el punto de vista sanitario, que no sabemos hasta qué punto, uno, cuándo vamos a controlar la epidemia, cuando la controlemos, de qué manera la economía va a poder convivir con este virus hasta que se dé en el largo plazo con una vacuna. Entonces, eso es una primera fuente de incógnitas. Pero es que luego tenemos cómo va a impactar esto, es decir, las medidas de contención del virus en los resultados de las compañías, ¿no? Que también es un misterio de cómo las compañías lo llevan a saber tener margen de gestión y salirse de estas. Y luego hay un tercer bloque que es, se han anunciado toda una serie de medidas que para mí se han comunicado muy bien porque son medidas en donde se han dado los grandes números, los big figures. Entonces, esto impacta mucho, plan de rescate de 2 trillions, 3 trillions, 4 trillones, 200.000 millones en avales, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que es numérico y que es muy fácil de sintetizar en un tweet, tiene un impacto en los mercados financieros también muy directo, ¿no? Entonces, si sumas todo esto, tenemos estas fluctuaciones que lo que reflejan, a mi juicio, igual que está pasando con las estimaciones económicas, que van de un rango tremendo. El gobierno, hoy mismo hemos sabido las proyecciones del FMI. El FMI estima para España una contracción del PIB en 2020 del -8, pero es que el gobierno la estima en -3 y la mayor parte, muchas casas de analistas, pues están hablando de -10 e incluso -15, ¿no? Entonces, este rango tan ancho en las estimaciones económicas, digamos que es otro reflejo más de la enorme incertidumbre que todavía hay con respecto a cuál va a ser la factura, entre comillas, cuánto va a tocar a pagar de esta actual crisis. Pero podríamos hablar de, como se dice, digamos, en la jerga de los mercados, del rebote del gato muerto, ¿o crees que podríamos de alguna manera estar haciendo suelo, al menos en Europa, donde parece que los mercados no han recuperado? Han caído más que en Estados Unidos y no han recuperado igual. Correcto, correcto. A ver, yo te diría, aquí me atrevo a señalar tres pinceladas que puedan ayudar a la reflexión. La primera es que estamos ante una crisis que difícilmente se me ocurre una analogía, ¿vale? Es decir, yo creo que comparar esta crisis con la de 2008 es incorrecto, porque yo creo que los bancos están más capitalizados y que no estamos en una situación de riesgo sistémico, de verdadero vértigo como vivimos en aquellas jornadas. Por otro lado, yo creo que tampoco estamos en una situación como en el 29, es decir, años de bonanza, de mala inversión, de burbuja, que luego ahora pues, se tenga que depurar el balance. Yo creo que antes de que llegáramos a esta crisis habían excesos, pero los excesos no estaban en lo privado, estaban en lo público, el déficit público crónico o los excesos de los bancos centrales en su política de balances, pero digamos que no había malas inversiones en general desde el sector corporativo, con lo cual tampoco es un elemento también a tener en cuenta. Entonces, este primer elemento yo creo que es otra fuente de incertidumbre, que no podemos buscar ningún espejo ni analogía, ¿no? Entonces, esto es una. Luego, yo creo que hay una gran separación, o sea, yo creo que para analizar bien los mercados ahora yo haría dos subgrupos, ¿no? Que es las compañías que se están enfrentando a este escenario de incertidumbre y de caída de las ventas, que no sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que al menos 2 trimestres están perdidos, con un balance saneado, es decir, oye, digamos que la crisis la tienen concentrada en su cuenta de pérdidas y ganancias, en el P&L, es decir, oye, podemos tener un mal año, pero de balance podemos seguir haciendo inversiones, no tenemos ninguna deuda que nos apriete y podemos seguir trabajando.
de las compañías que este impacto les puede llegar en un momento en donde ya, digamos, debido al proceso de expansión monetaria que hemos tenido estos últimos años, pues muchas compañías han cometido muchos excesos, ¿no? Ya sea porque han hecho crecer y han emitido más deuda, ya sea deuda bancaria, ya sean bonos, o ya sea vía recompra de acciones que ha debilitado el ratio equity debt, ¿no? Entonces, en ese caso, si tú añades a este análisis fundamental de balance, intentamos añadir oye, si son compañías en las que va a sufrir más o menos por la caída de ventas, es decir, estamos hablando de sectores como el software, la tecnología, la logística, el healthcare, la farma, que prácticamente no van a tener impacto, o estamos hablando de sectores como el leisure, el cine, el deporte, los hoteles, donde el impacto va a ser brutal y todavía no atisbamos cuándo va a poder llegar una normalización completa, ¿no? Restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te coge en esta matriz que hemos improvisado ahora, te coge con un mal balance y un alto impacto, las caídas que estás viendo, lo que estás reflejando, no únicamente es el reflejo de menos ventas, sino que el mercado te está reflejando que se está incrementando el riesgo de insolvencia. O sea, el riesgo de que o bien tienes que ampliar capital o bien te estás enfrentando a una potencial situación de default, ¿no? Entonces, yo te diría que hay una parte del mercado que ha rebotado porque el mercado, digamos, se desprendió de unas acciones por pánico, ¿vale? Como, a ver, por pánico y también porque una parte del mercado va en piloto automático, que digo yo. O sea, hay mucha gestión pasiva indexada. Entonces, si tú ahora te miras compañías, dices, oye, pero ¿por qué diablos alguien, por ejemplo, una compañía que yo estaba analizando esta mañana, que es una compañía que tiene en su balance básicamente residencias de senior living para gente mayor y hospitales, ¿vale? Una compañía que cayó un 40% y que obviamente luego ha recuperado muy rápido. Y dices, oiga, pero con crisis o sin crisis, oiga, si estamos además hablando de una crisis sanitaria, una compañía que es tenedora de buenos activos hospitalarios con un balance más o menos razonable, ¿por qué tiene que caer, no? Y lo mismo podríamos analizar un montón de compañías que cayeron en su día y ahora han rebotado con mucha fuerza. Del rebote, a mí lo que me preocupa, o lo que nos debería de preocupar a todos los inversores, es que haya rebotado compañías que no, que han rebotado cuando en cambio su impacto o sus perspectivas pues siguen siendo poco halagüeñas, ¿no? O sea, yo creo que al final aprovecho para lanzar la advertencia a cualquier potencial inversor o gente que esté interesada. O sea, el problema con las correcciones es que una corrección muy fuerte en precio hace que dos variables que son como que brillan mucho te distorsionen las decisiones de inversión. Una es el PER y otra es la rentabilidad por dividendo, ¿vale? Entonces, si tú, o sea, yo siempre digo que el PER y la rentabilidad por dividendo es como juzgar a una persona por la foto de perfil que tiene en el Tinder. No nos sirve, no nos sirve. Entonces, el PER no nos dice nada sobre la situación del balance, no dice nada sobre la deuda, y el dividend yield es muy engañoso porque al final tú tienes que ver si ese dividend yield es la consecuencia de, es decir, oye, realmente es una compañía que gana dinero, mantiene las inversiones. O es lo que tira de. Exactamente, o simplemente estamos dando un caramelo al inversor, incluso a veces con script dividends o cosas que es porquería financiera, simplemente para mantener al inversor más o menos contento para que crea que ese valor está rindiendo cuando en cambio, oye, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, que si te he entendido bien, si tuvieras ahora que emitir una recomendación, dirías, oye, alejados de índices, índices, digamos, multisectoriales, un Standard & Poor's, un DAX, un IBEX. Correcto. Porque sí que hay sectores que van a sufrir mucho, otros que probablemente salgan reforzados o sufran poco. Y también a nivel de compañía también puede haber mucha diferencia. O sea, ¿tú crees que a diferencia de otras crisis, aquí sí que va a haber ganadores y perdedores claros y, por lo tanto, con una gestión más activa que pasiva, es decir, seleccionando compañías o índices sectoriales, crees que realmente puede ser buena oportunidad de inversión a día de hoy también? Sí, a ver, sin duda, como en todas las crisis, o sea, yo creo que hay que ser selectivo, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí, como hemos dicho en la anterior pregunta, hay dos dinámicas, ¿no? Que hay que ver, que es un balance saneado, ¿vale? Que eso es uno de los muchos indicadores que hay sobre la calidad del activo que estamos comprando, ¿vale? Tú estás buscando un balance que tenga la menor deuda posible, porque toda la caja que genere la compañía no se tendrá que ir a absorber la deuda, aparte de que estás más protegido. Y luego nos gustan, en general, ceteris paribus, te gustará un negocio en donde los requisitos de inversión
sean lo menos altos posibles. Es decir, que el dinero que genera el negocio vaya al bolsillo del accionista, no que tengamos que hacer unas grandes inversiones para mantener nuestro, imagínate, pues nuestro portfolio de productos al día. No, si nosotros tenemos la suerte de estar con un producto que ya gusta al consumidor y que no requiere de grandes inversiones, son los negocios, entre comillas, cojonudos, ¿no? Entonces, eso es un lado. Y luego, es verdad que sectorialmente, pues evidentemente hay menos incertidumbres sobre unos sectores que sobre otros. Pero eso tampoco quiere decir que no haya oportunidades. Es decir, todo es ponerle a precio. Por ejemplo, una compañía como Airbus o AENA o el aeropuerto de Zúrich que cotiza o el aeropuerto de Shanghai que también cotiza, pueden ser buenas inversiones si entramos con un descuento realmente importante y que nos cubra nuestro riesgo en una cartera diversificada y que encima podamos invertir con un margen de seguridad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ayuda mucho a entender esto. Antes decíamos que la valoración de una compañía es la suma de sus beneficios a perpetuidad, ¿vale? Entonces, si nosotros nos lo miramos desde una óptica fría, casi matemática, oye, si tú estás hablando de un buen activo, pongo entre comillas Airbus, aunque realmente es una compañía que tiene riesgos, ¿eh? Tiene riesgos no de que vaya a desaparecer, porque no la van a dejar quebrar, pero tiene riesgos de que pudiera ser... Es un oligopolio. Claro, no, pero sí que, exacto, pero nosotros siempre aquí estamos evaluando el riesgo como accionistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que como accionista, si la crisis se alargara y se cancelaran muchos pedidos, tú podrías entrar en una dinámica en la que igual obligaran a Airbus a levantar capital, ¿vale? Pero sea como fuera, imagínate que tú estás en una compañía muy afectada con las ventas, imagínate que creemos que esa afectación va a durar un año, los 4 trimestres, ¿vale? Pero volvemos a nuestra valoración. Si tú tienes una serie numérica, ya no te digo a perpetuidad, pero imagínate que queremos ser inversores a largo plazo, 10 años, ¿vale? Entonces, si tú tienes 10 años y tienes 40 trimestres, si tú sacas 4 de estos sumandos, la suma total, el efecto es muy poco, casi despreciable. Los que habéis hecho banca de inversión o banca corporativa, si tú haces un modelo de discounted cash flow, el grueso de la valoración es el valor a perpetuidad. O sea, da igual las estimaciones que hagas en el corto plazo. De lo que se trata es de que aciertes en que es un buen negocio y que a largo plazo va a generar flujo de caja, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, al final, yo insistiría de que ahora en el momento actual lo más importante es controlar mucho el riesgo, lo que quiere decir, sobre todo, mirar el balance. Segundo, mirar la calidad del negocio. Y tercero, a ver si tenemos suerte y pillamos una muy buena valoración porque el mercado, ya sea porque ha corregido, pero no del todo, o porque podemos pillar una volatilidad que, oye, en un momento dado, pues como quien va de rebajas, ¿no? Yo siempre digo, hay 2 maneras de comprar en rebajas. Hay quien compra en rebajas la chaqueta que lleva toda la temporada viéndola en el escaparate, que se la ha probado, me gusta, pero qué cara que es, se la rebajan 200 euros y dice, me la quedo. Y luego hay el que, oye, ostras tú, sale, improvisa, se mete en una tienda y se compra un montón de cosas que luego ni le gustan, ni le quedan bien y simplemente las compra por el impulso del precio. Entonces, comprar con el impulso del precio porque vemos un PER barato o un dividend yield alto, muy peligroso. No, muy buena analogía. Otra pregunta. ¿Cómo valoras tú el papel de los bancos centrales en lo que ha sido, según algunas voces relevantes de la industria, la gestación de una burbuja en renta variable en algunos mercados, como el americano, y, digamos, de alguna manera, en el soporte que de alguna manera quieren ejercer a día de hoy en los mercados? O sea, ¿cómo valoras tú que la FED a día de hoy quiere inyectar 2 o 3 trillones, aunque sea de manera indirecta, porque de momento la FED, hasta donde sabemos, no puede comprar, digamos, activos de renta variable? Hay gente que dice que va a hacerlo dentro de poco, lo cual ya, de alguna manera, podría ser hasta contraproducente. Pero ¿cómo valoras tú el papel de los bancos centrales? Porque yo sé que eres muy crítico también con la política monetaria de los últimos años. A ver, planteas la pregunta del millón, ¿vale? Y quizás, y yo creo que es la pregunta a contestar estos días, es la pregunta más difícil y yo creo que también por ejemplo, para los que somos de nuestra generación, yo creo que es la pregunta clave, o sea, es el gran bastión también, el gran campo de batalla para también asegurar el ahorro y la libertad, que para mí es una moneda o sea, son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, yo te diría que el problema de los bancos centrales es que cada vez más han abandonado el rol para el que estaban, ¿vale? Los bancos centrales que ya
es un sistema que tú podrías hacer la crítica y decir lo perverso de sus propios incentivos, pero en cualquier caso, sobre el papel eran entidades independientes del gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente eran unas entidades que tenían que trabajar para la gente, no para el gobierno, y cuyo mandato era controlar la inflación, ¿vale? La inflación entendía como oferta monetaria, es decir, mantener la oferta monetaria controlada, porque al final eso es lo que hace que nuestro dinero Valga más. mantenga su poder adquisitivo, ¿vale? Básicamente el dinero tiene que cumplir 3 funciones. Tiene que servir unidad de cuenta, medio de intercambio comúnmente aceptado y depósito de valor, ¿vale? La última vez que lo miré, que creo que era en 2017 o 2016, el euro desde su creación se ha devaluado casi ya un 30%, ¿vale? Sin hacer nada. Es decir, la Fed, si tú tenías $100 en el año 1913, que es cuando la Fed se funda, hoy te quedan 3 céntimos. Se ha perdido todo, ¿no? Entonces, y además parte de este valor se pierde a partir de 1971, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos una institución monetaria nacionalizada, ¿vale? Es pública, es un monopolio y que encima, cada vez más en los últimos años, se ha ido envileciendo y ha sido cada vez más dependiente del poder político, ¿no? Porque al final hay 2 maneras de pagar la deuda, vía impuestos o vía inflación, ¿no? Entonces, los bancos centrales han ido, bueno, al final el coste de oportunidad de emitir nueva deuda con tipo al 0 es nulo, ¿no? Entonces, todo esto ha tenido consecuencias porque es verdad que el IPC no sube, pero no hay que confundir el IPC con la inflación. La inflación, desde el punto de vista estricto de la definición, es incrementar la masa monetaria. A veces solo que se confunde el sujeto, es decir, lo que es la inflación, con su consecuencia más lógica, que es la subida de precios. Pero muchas veces hemos tenido incremento de la masa monetaria y no hay inflación. De hecho, la salida de la postcrisis 2008, desde 2008 a 2012, se imprimió un montón de billetes, hubo un montón de inflación monetaria y, en cambio, como la economía tenía problemas de solvencia, la liquidez ante un problema de solvencia no hace nada. Lo único que hace es que esa liquidez se coloque en algún lado y te suban el precio de los activos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Los riesgo al final, los activos de riesgo. Totalmente no, claro, porque además tiene un efecto search for yield a los inversores, porque los bancos centrales, digamos, que van, digamos, quitando del mercado, fagocitando los activos de menor riesgo y obligando al inversor, por ejemplo, si nosotros tiramos la película 12 años atrás, para sacar un 4% de interés, tú podías tener un bono español a 2 años. Hoy, para tener ese 4% de interés, tienes que tener un bono vietnamita a 10. Entonces, se ha deteriorado el riesgo de crédito, se ha deteriorado la duración de los bonos y encima la gente tiene que invertir más para sacar la misma renta, ¿no? Entonces, eso es para contextualizar lo que tú decías muy bien de la burbuja, el everything bubble, ¿vale? Entonces, ahí el problema es que el Banco Central se enfrenta a un conundrum irresoluble entre, digamos, cortar de raíz estas políticas que, digamos, de espiral, pero enfrentarse a una depuración de los balances, porque al final lo famoso de la economía zombie, que antes eran solo los bancos, pero ahora hay muchas compañías que básicamente sobreviven porque están adictas a una deuda artificialmente baja. Si se normalizara el tipo de interés, muchas de estas empresas harían quiebra y de esa quiebra, pues imagínate, oye, saldrían oportunidades y espacio en el mercado para que gente pudiera sacar de nuevo, ¿no? Lo que se decía antes, Schumpeter habla de la creación, de la creación destructiva del propio mercado, ¿no? Entonces, el único pero, que es también parte de la dificultad de la situación que estamos ahora, es que la crisis del coronavirus es una crisis de demanda. Por fin tenemos una crisis de demanda, es decir, una crisis que afecta al consumo. Es verdad que ha sido una crisis de demanda tan fuerte, es decir, nos han obligado a quedarnos en nuestras casas y hemos dejado de ir a los restaurantes, a los bares, de consumir, de viajar, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido tan bestia la caída en el consumo que ha provocado un subsiguiente shock de oferta. Pero esencialmente es una crisis de demanda, es decir, es una crisis que sobre el papel pues podría tener lógica que la superáramos vía déficit y vía políticas monetarias. Es decir, si hubiéramos hecho los deberes y durante los 6 años que España estuvo creciendo al 3, hubiéramos cuadrado las cuentas y tuviéramos algo de buffer fiscal,
tú ahora dices, oye, todo el mundo en su casa, ¿vale? Todo el mundo en su casa. Vamos a hacer políticas de rentas mientras dure la cuarentena, encima subvencionadas artificialmente con el Banco Central, que imagínate que hubiera tenido los tipos al 3 y que hubiera podido bajar tipos, y vamos a mantener estas políticas durante el tiempo que dure esta crisis de demanda para salvaguardar la integridad del capital productivo. Una vez pase la pandemia, normalizaremos, nos volveremos a reincorporar y no habrá habido destrucción de capital. ¿Cuál es el problema? Que esta crisis es agua sobre mojado. O sea, es 5% crisis del coronavirus, crisis de demanda, pero los problemas, por ejemplo, que tienen economías como la americana o el conjunto de economías europeas, que es fallo estructurales, falta de competitividad, quizás la economía americana no, porque tiene un mercado mucho más flexible, tiene un rule of law que sigue funcionando, una justicia que va muy rápida, una digitalización, luego tiene un sector tecnológico y farmacéutico y healthcare muy potente, pero por ejemplo en España la crisis del coronavirus no es la crisis del coronavirus. El coronavirus ha sido como, estábamos en coma, ha sido como la aguja que nos ha despertado y nos ha hecho tomar conciencia de que tenemos el paro al 14%, tenemos un déficit del 3%, tenemos un sistema energético que ha hecho que el precio de la electricidad suba un 70% en los últimos 10 años, falta de competitividad, una fiscalidad que impide que la gente ahorre, la tasa de ahorro está nuevamente por debajo del 5%, entonces la gente vive al día, hay mucha dificultad para que la gente con talento que tiene ganas de trabajar o que tiene mucho capital lo ponga a trabajar. O sea, hay 3 maneras de crear riqueza. La gente que es muy inteligente, la gente que es muy trabajadora y la gente que tiene mucho dinero. Y hay gente que lo tiene los 3, ¿no? Este trío de gente es la gente que te mueve un país. Los que son muy inteligentes, los que trabajan mucho y los que son muy ricos, son los que hacen que las cosas pasen. Son los que invierten, los que trabajan y los que crean. Entonces, si tú a esta gente no la premias y no les generas un terreno fértil para que estos puedan poner sus talentos a trabajar, ya sea la cabeza, la musculatura o el capital o el dinero o la billetera, un país se va, con perdón, a la mierda. Punto. Estamos desviados, sí, que y ya está. Pero esto, Borja, es crisis de oferta pura. Y para eso necesitas una reforma energética, una reforma de las administraciones públicas, una reforma de pensiones y una reforma del mercado laboral. Oye, nos queda un minutito. ¿Qué le dirías a un joven de 25 años que tiene la suerte de tener trabajo y de poder ahorrar parte de su sueldo? Es decir, ¿qué estrategia de inversión a día de hoy le recomendarías a largo plazo? Y a ver si puedes convencerle, porque yo ya estoy convencido, lo sabes hace años, del poder del interés compuesto. A ver, yo diría, una primera cosa que me sale del corazón decir es, yo creo que es importante la lectura, o entender una cosa muy importante, que todos lo sabemos en el fondo, pero que va bien que alguien nos lo recuerde tanto en cuanto de que aprender y el proceso de formación no es lo mismo que la universidad o el colegio. O sea, eso es como la formación reglada, pero luego es un proceso que no tiene fin y que el tema es que nosotros nos convertimos en los propios capitanes de esta formación. Antes teníamos un profesor, un tutor, ahora no lo tenemos, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir aprendiendo de muchas disciplinas, leer qué está pasando. Yo animaría a la gente a entender cuáles son las fuerzas que están moldeando el mundo, las nuevas tecnologías, qué está pasando con el dinero y los bancos centrales, los grandes temas, entender lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque es la manera luego de saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Eso uno. Luego, con respecto a lo de invertir, hombre, yo creo que hay que ir con prudencia. Yo creo que los mercados están muy exigentes porque además el Banco Central es un elemento distorsionador muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo creo que sí que hay yo diría 2 cosas, más un consejo, ¿no? Uno, reconocer que ahorrar e invertir requiere un enorme esfuerzo intelectual por entender lo que se está haciendo. O sea, esto que se dice ganar dinero en bolsa es gratis. No. O sea, requiere de un esfuerzo y de un trabajo. 2, aparte de este esfuerzo intelectual, se requiere de un esfuerzo emocional muy importante. O sea, de soportar estas subidas y bajadas, de saber conllevar o convivir con la volatilidad, etc. Y una tercera, el consejo sería siempre convertirnos en inversores largo plazo y luego animarles a ser inversores conscientes. O sea, al final invertir tiene una gran responsabilidad porque es escoger
cómo queremos nosotros nuestro ahorro que tanto nos ha conseguido generar, a quién se lo damos, a quién premiamos con nuestro ahorro. O sea, qué tipo de compañías, qué tipo de comportamientos, qué tipo de productos, qué tipo de valores, qué tipo de dinámica de empresa, o sea, qué tipo de empresa queremos premiar, ¿no? Entonces, yo animaría a la gente, a los jóvenes, a que cada vez que invertimos o consumimos, estamos votando con nuestras decisiones. Cada vez que escogemos un producto, estamos premiando a todo el equipo humano que hace posible que ese producto llegue al punto de venta con esa condición, con ese precio y con esa calidad. Y cuando invertimos, lo mismo, ¿no? Entonces, contra mejor invirtamos y mejor consumamos, eso cambia el mundo. Mejor haremos porque estás lanzando señales al mercado, premiando a las compañías que lo hacen bien y castigando a las que no lo hacen bien. Genial. Y eso es importante. Oye, Luis, mil gracias por tu tiempo, que sé que estás Nada. bastante ocupado. Así que nada, Entretenidos. Sí. acabamos aquí la entrevista.